¿Se imagina usted ser lanzado a un foso de leones? ¿Cuál sería su reacción? ¿Tendría la suficiente fe para creer que Dios le podría librar de esos animales feroces? Muy bien, mi querido oyente. En la Biblia encontramos a un hombre que sí tuvo la fe suficiente en Dios y milagrosamente salió ileso de un foso de leones hambrientos. ¿Quieres saber cómo, cuándo y dónde pasó esto? Acompáñanos a ver esta impactante historia bíblica y descubramos juntos muchas lecciones valiosas para nuestra vida. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Entre los años 1896 y 1901, los británicos construyeron el ferrocarril de Uganda, una línea de tren que unió el puerto de Mombasa con Kisumu, a la orilla del lago Victoria, ambas en la actual Kenia. Bautizado como Lunatic Express por la opinión pública británica, debido a su elevado coste y a su aparentemente baja rentabilidad, las dificultades en su construcción empezaron casi desde su inicio. Un terreno difícil, falta de mano de obra, los obreros tuvieron que traerse de la India, motines de los trabajadores, conflictos con las etnias locales como los masáis o enfermedades como la malaria y la disentería. Pero ninguno de estos problemas fue tan inesperado como los ataques de dos leones. Los dos ejemplares sembraron el terror entre los obreros del Imperio Británico y los lugareños de la etnia taita durante 9 meses. Bautizados como los devoradores de hombres, se les atribuía la muerte de 135 personas y prácticamente se les consideraba la encarnación de espíritus del mal, hasta que por fin fueron abatidos por el militar británico John Henry Patterson. Su notoriedad fue tan grande que inspiraron 3 películas de Hollywood y actualmente se muestran disecados en el Museo Field de Historia Natural de Chicago. Ahora bien, así como estos dos leones que se han convertido en una leyenda que ha perdurado hasta nuestros días, así también en la Biblia nos encontramos con un relato en donde aparecen leones que han pasado a la historia, no por su ferocidad, sino por su mansedumbre que tuvieron al momento de estar encerrados con un gran hombre de Dios. Leamos Daniel capítulo 6, versículo 1 hasta el 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Estimados oyentes, el capítulo 6 comienza en el mismo lugar donde terminó el capítulo 5. Darío acababa de ascender al trono de Babilonia después de haberla conquistado para el imperio medo-persa. Esto ocurrió en el año 539 a.C. Una de las primeras responsabilidades que Darío tenía por delante era organizar el gobierno de Babilonia. Para ello nombró a 120 sátrapas y estableció 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Los sátrapas debían rendir cuentas a los 3 gobernadores. De este modo Darío delegó en ellos los asuntos administrativos. Recordemos que por aquel entonces Daniel ya no era el joven que se nos presenta en algunos de los dibujos que intentan representar las escenas de este episodio, sino que sería un anciano de unos 85 años. De algún modo, Darío llegó a tener conocimiento de la dilatada experiencia de este anciano en el ejercicio del gobierno de Babilonia, de cómo había servido durante varias décadas a las órdenes de Nabucodonosor y del don que el Dios del cielo le había dado para interpretar sueños. Darío se convenció de que un hombre de esa experiencia y fidelidad demostradas era idóneo para supervisar la labor de todos los sátrapas e incluso de los otros 2 gobernadores. Amados míos, la historia del profeta Daniel es muy asombrosa. Recordemos que, cuando Daniel llegó a Babilonia,
Él fue escogido para servir al gran rey Nabucodonosor. Aún después de la muerte del rey, él sirvió en el gobierno de todos los subsecuentes reyes de Babilonia hasta Belsasar. No solo eso, sino que lo más admirable y milagroso es que Daniel trascendió a los babilonios y continuó en el liderazgo entre el imperio medo-persa. Esto es insólito, ya que en cualquier cambio de gobierno lo normal es que todo el liderazgo sea reemplazado, sobre todo los mandos altos y medios. Sin embargo, eso no fue en el caso de Daniel. Cuando los medo-persas subieron al poder, Daniel no solo sobrevivió, sino que fue incorporado en las más altas esferas de gobierno. Ahora bien, el texto también dice que Daniel tenía un espíritu superior. Otra versión lo traduce como espíritu extraordinario. La palabra en hebreo es yatir, que también significa que sobrepasa, preeminente, con excelencia, extremadamente mejor. Daniel era un hombre que no solo contaba con sabiduría, sino también entendimiento que solo puede dar el Espíritu de Dios. Además del conocimiento que cualquier hombre puede obtener, Daniel contaba con la revelación espiritual, y eso hizo la gran diferencia. Por eso, él sobresalió sobre todos los demás hombres. Sin duda, Daniel también contaba con humildad, porque los reyes no se sentían amenazados por él, a pesar de su inteligencia y sabiduría. Santiago describe a alguien que tiene sabiduría de lo alto, que se refleja no solo por su conocimiento, sino por su estilo de vida. Daniel era un hombre que le iba bien en todo. No importa con quién estuviera ni dónde estuviera, él se caracterizaba por su excelencia y alcanzaba el favor de todos. Esos buenos resultados no vienen por cuestión de suerte. Daniel conocía el secreto de la vida, tal como lo explica Salomón en Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Siendo Daniel un hombre obediente y temeroso de Dios, le fue bien en todo lo que emprendía. Esto lo llevó a ganarse no solo el favor de Dios, sino también de los reyes a quienes sirvió con excelencia. Amados míos, la vida bendita y obediente vida es magnética. Disfruta del favor del Dios que honra y atrae el favor del hombre. Continuemos leyendo el relato bíblico. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ante el éxito de Daniel, se levantaron enemigos en su contra. Lamentablemente, el éxito despierta la envidia de otros. Otros líderes del imperio estaban celosos de la posición que había ganado Daniel, a pesar de que era extranjero. Tal vez nos preguntemos, ¿qué era lo que tanto les molestaba de Daniel que estudiaban su vida a fin de poderle acusar ante Darío? Nos imaginamos varias razones. Número 1. Habían estado observando con atención a Daniel y se habían dado cuenta de que era un hombre completamente fiel e íntegro en su trabajo. Esto les impediría llevar a cabo asuntos ilegales o corruptos, algo que suele ser frecuente en todos los gobiernos.
Número 2. Aunque habían pasado muchos años desde que había llegado a Babilonia, Daniel nunca había renunciado a su origen judío. Y seguramente sus adversarios no aceptaban que un extranjero hubiera llegado a ocupar una posición superior a la de ellos mismos. Número 3. En muchas ocasiones los creyentes observamos que las personas del mundo nos tratan mal no por lo que hacemos, sino sencillamente por nuestra fe. Y en el caso de Daniel estaba claro que él se distinguía claramente de ellos, porque no practicaba su politeísmo ni confiaba en sus divinidades de oro y plata. Número 4. Pero sobre todo, lo que les movía era la envidia y los celos. Cuando una persona destaca en la sociedad, la política, los estudios o los negocios, inmediatamente surgen los celos de los demás. Ahora bien, los gobernadores y sátrapas, para desprestigiar a Daniel, trataron de buscar una falta en él, y así poder acusarlo ante el rey. Pero como no encontraron falta en Daniel, lo que hicieron fue provocar un conflicto. Sabiendo que Daniel no iba a faltar al orden de Dios, maquinaron una forma de incriminarlo. Los enemigos de Daniel usaron la táctica de la adulación para convencer al rey a hacer lo que ellos querían. Notemos lo que dice el relato bíblico: cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Los sátrapas planearon este edicto porque conocían los hábitos estrictos de Daniel, y porque sabían que Daniel buscaba la justificación y el perdón de los pecados diariamente con su mirada en dirección al santuario que estaba en ruinas. Y por otro lado, el rey Darío creía que esos hombres estaban promoviendo esa ley para agradarlo, sin sospechar que lo estaban manipulando para tenderle una trampa a Daniel. Y como vemos, Darío firmó el decreto movido por la vanidad, y cegado por la vanidad no se percató de las verdaderas intenciones del decreto. Continuemos leyendo el relato bíblico. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Todos recordaremos que la pandemia de la COVID-19 obligó a cerrar todos los templos en casi todo el mundo, a raíz del decreto de estado de alarma de los gobiernos. Sin embargo, en contraste vemos que Daniel, cuando se enteró del decreto de muerte que había firmado Darío, él siguió haciendo lo que llevaba años haciendo: orar al Dios del cielo. Él no iba a retroceder, no se iba a esconder, ni tampoco iba a actuar de manera cobarde o disimulada. No iba a permitir que las circunstancias determinaran sus convicciones. En ese sentido, Daniel era inflexible y no le importaban las consecuencias que sus actos pudieran tener para él, si con ello agradaba a su Dios. Y no era que no conociera a lo que se enfrentaba. Sus acciones no eran fruto de una virtud ingenua que era incapaz de anticipar la gravedad de lo que le ocurriría si no obedecía el edicto real. Era un hombre suficientemente inteligente y experimentado para saberlo, y por eso mismo su coraje es extraordinario. Pero, sobre todo, lo que más nos llama la atención no es que Daniel orara en este momento, sino que oraba constantemente, 3 veces al día. La práctica de la oración estaba perfectamente integrada en su vida, como el respirar, comer o dormir. Ahora bien, todos sabemos que es fácil orar en medio de los problemas, cuando surgen emergencias o pasamos por pruebas, pero otro asunto muy diferente es orar con constancia cada día. Si Daniel ha de ser considerado como un héroe, no debería ser porque después de conocer el edicto del rey, oró 3 veces al día con las ventanas abiertas cuando todos le podían ver, sino porque durante su larga vida había hecho lo mismo sin que nadie le observara. Cierto autor dijo: sabiendo que, aunque una pequeña oración es buena, mucha oración es mucho mejor. También recordamos que Daniel era uno de los 3 gobernantes sobre un imperio y aún tenía tiempo para orar.
Esto no nos dice que tan seguido oraba, sino que tan seguido estaba en una postura de oración. Sin duda oraría unas 300 veces al día, si fuera necesario. Su corazón siempre estaba haciendo negocios con los cielos, pero él oraba formalmente 3 veces al día. Ahora bien, el texto también nos dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ellos hallaron a Daniel justo como sabían que lo hallarían, en profunda oración. Para Daniel la oración era ambos, comunicación con Dios y súplicas para que su voluntad se cumpliera. Continuemos leyendo el relato bíblico. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Sus enemigos políticos no tuvieron dificultades para encontrar a Daniel orando a Dios, así que sin ninguna demora lo acusaron delante del rey. Darío debió quedar muy sorprendido por este hecho, y seguramente fue entonces cuando se dio cuenta de cómo había sido utilizado por ellos. A aquellos hombres no les importaba ni la honra del rey ni el cumplimiento de la ley. Su único objetivo era destruir al profeta de Dios. Notemos lo que sus enemigos dijeron de Daniel ante el rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aparte de informarle de que Daniel no obedecía el edicto real, también enfatizaron que era uno de los deportados de Judá. Esto último pudiera sugerir ciertos prejuicios raciales y religiosos, como si quisieran recordar que Daniel era un extranjero, alguien que no era de los nuestros, una persona poco fiable. El texto también nos dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Hay mucho que es agradable del rey Darío, y una de las cosas admirables es que le pesó en gran manera. En lugar de culpar a otros, él sabía que él tenía la culpa. Podemos estar seguros de que él no estaba feliz con los enemigos de Daniel, pero él sabía que al final, él era el responsable. Y vemos que hasta la puesta del sol trabajó para librar a Daniel. Esto significa que él trabajó lo más que pudo. De acuerdo con la antigua costumbre oriental, la ejecución se llevaba a cabo en la tarde de ese día, y esto en cuanto a que la acusación era hecha y era hallada válida. Pero como vemos, la ley no permitía ninguna excepción. Por lo tanto, no le quedó otra al rey que enviar a Daniel al foso de los leones. Estimado oyente, como Darío, nuestras necias decisiones a menudo nos persiguen. Muy a menudo todo lo que podemos hacer es orar y pedirle a Dios que intervenga de una manera milagrosa y misericordiosa cuando hacemos decisiones necias. Continuemos leyendo el relato bíblico. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño.
Humanamente era imposible salvar a Daniel. Esto llevó al rey a confesar que el único que podría salvarlo es Dios Todopoderoso. Esta confesión fue un arreglo divino que servirá como testimonio de quién es el Dios verdadero, Jehová, Dios de Israel. Ahora bien, el foso en el que fue echado Daniel estaría cavado en tierra con la suficiente profundidad para que los leones no pudieran saltar y salir de él. Suponemos que también tendría un muro de poca altura alrededor del borde como protección. Disponía también de una abertura sobre la que fue puesta una piedra, que a su vez fue sellada con el anillo del rey. Qué triste resulta imaginar a Daniel, un hombre venerable y justo, ser llevado como el más vil de los malhechores para ser devorado por las bestias solo por orar a su Dios. La primera cosa que nos sorprende de su ejecución es que una caída desde esa altura no matara a un hombre anciano como Daniel, pero aún fue mucho más extraordinario que aquellos hambrientos leones no devoraran al profeta. Y por otro lado, aunque Darío era un rey pagano, todavía había algo de sensibilidad en su corazón que le permitía distinguir entre la justicia y la injusticia, y en esos momentos él no tenía ninguna duda de que lo que acababa de hacer con Daniel era una terrible injusticia. Así que se fue a su palacio y no pudo dormir aquella noche. Suponemos que también estaría rabioso por haberse dejado manipular de esa manera por sus súbditos. Tan triste estaba que ayunó y no quiso que le trajeran instrumentos de fiesta. Continuemos leyendo el relato bíblico. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Después de una noche de insomnio, el rey se levantó muy de mañana y fue al foso de los leones. Este detalle es curioso, porque lo lógico sería que aquellos leones hambrientos hubieran devorado a Daniel, pero parece que el rey conservaba la esperanza de que hubiera sido protegido por el Dios a quien servía. Es decir, esperaba y deseaba un milagro. Pronto descubrió que el Dios al que servía Daniel sí que le había podido librar. Este fue un poderoso testimonio a un rey pagano sobre la fidelidad y el poder de Dios. Una vez más en este libro, Dios había demostrado que Él cuida de aquellos que confían en Él. Desde el fondo del foso, Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. En Daniel no hay palabras de reproche, ni de amargura o venganza. Todo lo contrario, el profeta parecía contento. Al fin y al cabo, había pasado la noche con el ángel del Señor. Daniel fue salvado por su fe, según explica Hebreos 11, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y por otro lado, vemos que hasta el mismo rey se llenó de gozo al ver a Daniel sin ningún daño, lo que demuestra la alta estima en que el rey lo tenía. Inmediatamente mandó sacarlo del foso y examinarlo. Ahora bien, cuando Daniel fue librado del foso de los leones, él pudo haberse vengado de sus enemigos de alguna forma. Sin embargo, no lo hizo. Por principio, Daniel sabía que la venganza es de Dios. Tal como dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza,
Yo pagaré, dice el Señor. Estimado oyente, la venganza es algo engañoso, porque tiene la apariencia de justicia. En teoría, busca rectificar una injusticia, pero si se toma en manos propias, se convierte en injusticia y el mal se multiplica. Nuestro deber ante Dios es hacer lo justo. Dios promete que Él se encargará de hacer justicia. Daniel dejó la justicia en manos de Dios y de la autoridad, y fue vindicado. Continuemos leyendo el relato bíblico. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Como hemos dicho, Daniel no buscaba venganza, pero Darío no estaba dispuesto a dejar el asunto así. Por eso dio orden, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esto obviamente era severo, pero también iba acorde a las antiguas costumbres entre los persas. Un antiguo escritor llamado Amiano Marcelino escribió de los persas: las leyes entre ellos son formidables, por la cual, a cuenta de la culpa de uno, toda la familia perecía. Ahora bien, suponemos que no fueron ejecutados los 120 sátrapas, sino solo aquellos que habían promovido aquella conspiración. Ellos recibieron el mismo castigo que habían ideado para Daniel. Y por supuesto, aquellos leones hambrientos no tardaron en apoderarse de ellos, lo que evidencia que el hecho de que no se hubieran comido antes a Daniel no era por falta de hambre, sino porque una fuerza superior se los había impedido. Continuemos leyendo el relato bíblico. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. No cabe duda de que Darío quedó profundamente impresionado por el Dios de Daniel. Él no tenía ninguna duda sobre el milagro ocurrido. Y por eso, notamos un cambio asombroso en él. Aquel que antes había exigido ser tratado como un dios, ahora promulga un nuevo edicto para que todos los súbditos de su reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Esto nos recuerda a los edictos anteriores de Nabucodonosor. Aunque quizás no implique una fe personal por parte de Darío, sí que manifiesta una impresión abrumadora ante el poder del Dios de Daniel. Notemos que da testimonio de que el Dios de Daniel es el Dios viviente y eterno, que salva, libra y hace prodigios y milagros en el cielo y en la tierra. Un Dios así en verdad merece ser reverenciado y adorado. Daniel tenía buenas razones para estar satisfecho. Por un lado, había sido librado de los leones, pero, sobre todo, porque Dios había vuelto a ser exaltado por su testimonio fiel. ¿Puede haber algo que produzca en el creyente más gozo que esto? Y finalmente Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Mientras que imperios caían y otros subían, Daniel se mantuvo estable y firme en su posición de liderazgo. Sabemos que, con los cambios de gobierno, los puestos altos siempre cambian, pero no sucedió así con Daniel, quien fue elegido para seguir siendo el principal gobernador, aún con los medo-persas. Como José en Egipto, también Daniel fue escogido como gobernador en Babilonia. Aun cuando eran esclavos, Daniel y José hicieron su trabajo con excelencia.
y su fidelidad en lo poco los llevó a lo mucho, y terminaron siendo la mano derecha del rey. Estimado oyente, la obediencia de Daniel y de José los llevó a ser cabeza y no cola, como dice la promesa de Dios a quienes guardan sus mandamientos. Leamos Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Daniel nos enseña que debemos comportarnos con integridad, incluso en las situaciones más difíciles, sin transgredir nuestras convicciones bíblicas, porque de esta manera Dios será honrado. Amado oyente, lo que realmente nos debe preocupar es vivir santamente como lo hizo Daniel. Aunque él se movió siempre en medio de la inmoralidad y la idolatría, nunca participó en estas cosas. Por el contrario, siempre mantuvo un estilo de vida íntegro y santo. Fue de este modo como logró dejar un impacto permanente en los grandes reyes de su época y en la historia de la humanidad. Con frecuencia estamos más preocupados en ser librados de las pruebas y el sufrimiento en lugar de pensar en qué tipo de testimonio están recibiendo de nosotros los que nos rodean. Seguramente el fiel testimonio de Daniel tuvo una importante influencia sobre Ciro a la hora de redactar el edicto que permitía y promovía el regreso del pueblo judío a su país y la reedificación del templo. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que esta información te sea de gran bendición. Muchas gracias a todos. Dios me los bendiga grandemente. Y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será. Hasta un próximo video.